Bienvenidos a esto que ahora yo denomino de motovlog. Iniciamos hoy bien. Rompí el espejo hace 5 minutos. Bajando, sacándola del parqueadero. Realmente vio como en una bajada, entonces cuando salgo la moto queda en bajada y le puse como mal la pata, no sé, se alcanzó a ir, y cuando la fui a tener se me enredó como acá, se dobló el espejo, se toteó, o sea, ni siquiera fue porque se me cayó la moto, sino fue porque se dobló el bendito espejo y se rompió. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, venía pensando yo, filosofando, vamos a filosofar sobre las dimensiones de la llanta, ¿cierto? Esos números que trae la llanta, qué significan, qué implicaciones tiene o qué pasaría si yo decido meterle una llanta más ancha o más delgadita a mi moto. Realmente sí hay diferencias si yo cambio el ancho o el alto de la llanta, y eso es lo que vamos a hablar hoy mientras yo aquí me voy a pasear. Realmente voy a recoger a mi esposa. ¿Qué significa esos números que vemos en las llantas neumáticos rueda de nuestra motocicleta? Primero, por ejemplo, las llantas de mi motocicleta son de medida, en la parte de atrás es de medida 110, 90, 17, ¿cierto? ¿Y qué significa esos números? Que por aquí los voy a dejar. Pero el primer número hace referencia a el tamaño del ancho de la llanta, y ese número viene expresado en milímetros. Entonces, si mi moto dice en el primer número, dice 110, la llanta o neumático de mi moto tiene un ancho de 110 milímetros. Segundo numerito, decimos que es 90. ¿Qué significa esto? Esto ya es un porcentaje y hace referencia al perfil o la altura de la llanta. Entonces, si decimos que es un porcentaje, quiere decir que el 90% de 110, vamos a hacer aquí los cálculos, el 90% de 110 serán aproximadamente 99 milímetros, ¿cierto? De alto. Listo, ese sería la altura de la llanta. ¿De dónde se cuenta esa altura? Desde donde inicia el rin hasta la parte más alta de la llanta, eso. Y el último numerito, 17, en este caso el número 17 hace referencia a el tamaño del rin, del aro, o como usted lo quiera llamar, ¿cierto? Eso es lo que significan los numeritos de los neumáticos de las llantas de nuestra moto. Eso significa. Ahora, sencillo, vamos a ver qué pasa si mi fabricante, el fabricante de esta moto, me dice que esas son las dimensiones que debe tener atrás. ¿Qué pasa si yo le pongo una llanta más ancha? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? No es que todo es malo, pero una llanta más ancha me va a mejorar en la estabilidad de la moto, va a permitir que mi moto sea más estable, ¿cierto? Que tenga una mayor superficie de contacto. Entonces eso voy a ganar, por hablarlo rápidamente. ¿Qué pierdo cuando le pongo una llanta más ancha? Voy a perder la facilidad de poder inclinar la moto, se me va a volver un poquito más difícil inclinarla, girar, va a consumir más combustible porque la llanta es más ancha, tiene más superficie de contacto, y el motor va a tener que digamos, generar más torque, más fuerza para hacer girar esa llanta. Por un lado, eso. Ahora, ¿qué pasa si le pongo una llanta más delgadita? Una llanta más delgadita traduce en que la moto va a consumir menos combustible, va a ser más fácil de tumbar en una curva, pero ¿qué pierdo? Pierdo estabilidad, ¿cierto? Pierdo adherencia, pierdo tracción. Entonces hay que evaluar esos pros y esos contras, ¿cierto? No es que no lo pueda hacer, sí se puede hacer, pero ¿qué es lo negativo? ¿Qué es lo malo? Pues
o que debe tener en cuenta, más bien, que usted no puede llevar digamos, exagerar si le va a cambiar las medidas a las llantas de su moto, que porque con una llanta más ancha se ve más bonita, más grande, o que con una llanta más pequeña gano más velocidad, ¿cierto? Sí, pero no hay que excederse. Se recomienda una medida por encima o una medida por debajo. ¿Por qué? Porque ya más allá de eso, no hay unos parámetros establecidos por los fabricantes de cómo se va a desempeñar su moto, y puede que pierda adherencia y se pueda estar cayendo bobamente, o puede que pierda digamos, esa facilidad de curvear, de hacer que la moto se incline rápido y le puede ganar una curva. Sí, o sea, puede haber muchos problemas. Entonces, lo recomendable, muchachos y muchachas, mis amigos moteros y moteras, es que no se excedan cambiando las dimensiones de su llanta. ¿Listo? Entonces, fundamental, importante que tengan muy presente esa partecita, sencilla, práctica, pero esencial toda esa parte de las dimensiones de nuestra llanta. Entonces, eso sería por el día de hoy. Muchas gracias por verlo y no olvide suscribirse. ¡Epa! ¡Ay, Dios mío! Se me cayó un pedazo de vidrio. Nada, te voy a quitarle eso. No. Bueno, y llovió, quién sabe cómo se verá. Voy a verlo. Y ahora llovió, pero bueno, llovió porque estábamos en sequía. Ya me tenía preocupado que aquí las ciudades alrededor les estaban ya haciendo cortes de agua. ¿Cómo se llama esto? Suspensión. Se me fue. Oh, empezó a llover. No, bueno, menos mal trajimos impermeables. Gracias a Dios llovió porque ya hacía falta la lluviecita. Esto no tiene. Hacia aquí hay. Epa, eso, nos vinimos a conocer Tunja, Jesús.